amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Hola, soy Joe Magaja. 18 meses de las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 5 de noviembre de 2024, vamos a analizar la figura de Joe Biden. Yo soy Fernando Gerard y esto es Dos gatos en tierra de perros. Bienvenidos amigos y este episodio tenemos un invitado especial, el actor, director, guionista, productor Sergi Cervera. Bienvenido Sergi. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme, Joe. Un placer, Fernando. Estupendo. Gracias por estar con nosotros, Sergi. Un gusto. Eso. Y si quieres contarnos algo de ti y de tu carrera, también nos fascinaría. Nada, pues me has presentado excelentemente. Soy actor, productor, director y guionista en España, aunque hace muchos años, una década, hace este año que vengo con frecuencia y que paso una parte del año a menudo en Estados Unidos, en América. Me encanta. Y además, bueno, soy apasionado de siempre de la política y de la historia contemporánea norteamericana. Y aquí en España, bueno, hay un programa de televisión que se llama Polonia, que lleva 16 años en antena, que es sátira política desde siempre, y tuve pues la ocasión de trabajar ahí durante 4 años, con lo cual la política, sea por la vertiente de la comedia o por la vertiente del puro análisis político, siempre me ha interesado, la americana más y las elecciones presidenciales todavía más. Y además... soy de Barcelona y Barack Obama y Michelle Obama han estado recientemente estos días aquí en Barcelona, así que todo cuadra. Sí, acabo de ver los vídeos de Bruce Springsteen y el concierto con Michelle Wow. en el escenario bailando. Madre mía. Bueno, ya sin De comentario. lluvia. Hoy ha sido de lluvia. Sí, hombre. Bueno, voy a empezar contando un poco de la historia de Joe Biden, de sus comienzos y, bueno, las fechas importantes y también algunas de sus causas importantes. Y si se os ocurre comentar cualquier cosa, para eso estamos claro también. Joe Biden ganó el puesto de senador de Delaware en 1972 y mantuvo ese puesto durante 36 años. Ganó la vicepresidencia en la administración de Barack Obama en 2009 y estuvo ahí hasta el 2017. Y en enero 20 de 2021 asumió la oficina de presidente. Ha votado por varias cosas durante su tiempo como senador y también como presidente, pero como senador, una cosa que apoyó era poner impuestos en seguridad social, en los beneficios de su seguridad social. Y eso lo hemos citado por WUSA 9, que es un afiliado de la televisión CBS en los Estados Unidos. O sea, hasta 1983 la seguridad social no tenía impuestos. Y en 1983 Joe Biden votó a favor de poner impuestos de 50% y pasó, y en 1993, 10 años después, decidió añadirlo, aumentarlo a 85%. Así que, pues eso. Y también tuvo una ley, apoyó una ley muy fuerte contra el crimen, contra la droga, que salió en 1993, y mucha gente dice que esa ley metió a un mogollón de gente en la cárcel, no violenta, específicamente gente de color. Hasta Bill Clinton dijo que había firmado ese bill y que eso hizo que el problema sea peor y quiere admitirlo. Eso dijo en 2015. Aparte de eso, pues cuando estaba empezando, siempre tenía en su visión la presidencia, pero tenía varios problemas. Al principio pensó intentar en 1978, pero resultó que varias noticias salieron sobre él. Una cosa fue
que plagió un discurso muy famoso y otra cosa era básicamente que todos están diciendo que era un candidato sin estilo, sin sustancia. Y pues eso. Y luego resultó también Newsweek había sacado rodaje de Biden hablando sobre sus logros académicos, diciendo que graduó en la mitad más alta de su clase, en la clase de la ley, cuando de hecho él estaba el número 76 de 85. Así que, pues con eso movemos un poco en adelante. ¿Qué os parece? Sí, en el 87 lo que estabas mencionando es que cuando era senador de Delaware, él trató pasar material de otro político como suyo propio. Y luego, cuando le pillaron, intentó dar un montón de excusas que no tenían ningún fundamento. Pero bueno, yo si os parece, os voy a contar un poquito así rápidamente de quién es Joe Biden en su familia. Nace en una familia católica irlandesa de clase trabajadora del 22, no, perdón, el 20 de noviembre de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Es el primero de 4 hermanos, seguido por una hermana, Valerie, y sus 2 hermanos, James y Frank. Se casó por primera vez con otra profesora, curiosamente, con Neil Hunter Biden, quien murió en un accidente automovilístico en 1972 junto a su hija de 1 año. Actualmente está casado durante más de 45 años ya con Jill Biden, de soltera Jill Tracy Jacobs, quien estuvo casada en primeras nupcias con Bill Stevenson en 1970 y 1975. Y según el DailyMail.com, Bill Stevenson acusó a Jill de tener una aventura extramatrimonial con el presidente Biden. Actualmente tienen 3 hijos, Bo y Hunter, que son de su primer matrimonio. Bo murió, fue héroe en el ejército de Irak y fiscal general del estado de Delaware, al que muchos auguraban una brillante carrera política. Falleció en el 2015 a los 46 años. Hunter es el segundo hijo varón de Biden, ha estado en varias ocasiones en el centro de la polémica y sus actividades, algunas cuestionadas en los medios, se han convertido en un problema para la carrera política de su padre. Y finalmente, Ashley, que es hija de él con Jill, había escrito un diario mientras se recuperaba de una adicción que ha compartido con su hermano Hunter durante años. Y en este diario, al parecer, ella escribió que se tomaba duchas con su padre que probablemente no eran apropiadas. Bueno, esto sumariza un poquito lo que es la parte de la familia de Joe Biden. Y si te parece, podemos ya pasar a hablar pues de Como su dato, presidencia actual. perdón por la interrupción, Fernando, como dato simplemente anecdótico y curioso también, siempre había sufrido de stutter, de tartamudeo Sí, sí, sí. tradicionalmente y en etapa, creo que ya fue en etapa adulta, que con trabajo y esfuerzo siempre ha contado como con su propia voluntad consiguió superar, pero siempre ha tenido esa circunstancia en los discursos o en las charlas públicas. Buen dato, sí, 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 desde luego. Algo que le ha marcado, él define que le ha marcado la personalidad Sí, en parte de su sí. carácter. Tiene con razón como el grande actor James Earl Jones, conocido por su voz, que hizo Darth la voz Vader. de Darth Vader y Darth todo Vader. eso. Él también era tartamudo. No lo sabía yo, que James Earl Jones también era, pues menuda voz, Sí, menuda voz. sí. Muchas veces cuando la gente tiene dificultades llega a ser
bueno, llega a conseguir cosas que no hubiera conseguido, a lo mejor sin Sí, eso, estoy porque de acuerdo, sí. Las dificultades hacen crecer. Perdón, Fernando, que te he No, no, interrumpido no, en por la parte supuesto que política. sí. sí, sí. Sí, pues yo estaba, bueno, nosotros estamos hablando un poco de los de la campaña que va a venir ahora mismo. No sé si Sí, has visto el vídeo anunciando sí, lo de la... de Biden. sí, ¿Qué sí, te sí, sí, parece? sí. Dime. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuáles son tus impresiones? Es complicado porque, bueno, me parece un vídeo correcto. Creo que el vídeo empieza con lo que va a ser probablemente el leitmotiv de esa campaña. En el vídeo apenas menciona a Donald Trump, pero lleva implícito ya desde el principio de las primeras imágenes que vemos es la toma del Capitolio del 6 de enero. Y también vemos las manifestaciones por el derecho al aborto delante de la Corte Suprema. Entonces, yo creo que con eso ya es una declaración de intenciones en torno a cómo va a girar su campaña. En primer lugar va a ser ya sé que a lo mejor no os gusto, pero si no soy yo, es Donald Trump again, y casos tan terribles como el January 6th, y también gracias a, o sea, debido a consecuencia de la decisión de la Corte Suprema del derecho al aborto, prácticamente ganó las midterms. No es que las ganara, pero se sintió como una victoria moral. Entonces ya directamente el vídeo empieza con eso. Entonces es complicado. Yo creo que va a girar en torno a eso y es el único candidato que ha sido capaz de ganar a Donald Trump, pero el factor de la edad es absolutamente inevitable y eso puede complicar las cosas, a mi entender. Sí, para mí no es tanto la edad, sino la capacidad mental, porque hay gente de esa edad que está, bueno, que tiene mucha más comprensión de lo que está pasando. Han habido varios vídeos recientemente, yo creo que salió uno solamente ayer, en que él estaba visitando a un equipo de fútbol y le estaban dando como regalo la casca, la pelota y el jersey. Él coge el jersey y se pone a andar y no sabe a dónde, ni nadie más lo sabe. Hay Y varios vídeos de esos, de que no sabe dónde, no, que se desorienta. Claro, exacto, es que exacto. tiene 80 años. Cuando Sí, salga como candidato en 2024, estará cumpliendo 82. Y si es reelegido presidente, empezará su segundo mandato con 82 años. Esos son muchos años. Aunque sí, por otro lado, la reina de Inglaterra, recientemente fallecida, resistió hasta los 96 años, creo que fue. sí. Y mentalmente yo creo que ella estaba bien hasta el final. Yo no creo que esto... Hasta casi el final, con listas ya no parecía del todo tal, pero sí. Entonces, no lo sé. Por otro lado, claro, Donald Trump es un candidato muy fuerte, Sí, aunque también mayor, ¿eh? Pues Donald Trump, si fuera Sí, reelegido, con 77 años efectivamente, estaría, claro. Pero muy bueno, mayor. no es comparable la capacidad mental de Donald Trump a la capacidad mental del actual presidente, ¿no? Parece que Donald Trump demuestra tener una agilidad mental que todavía es apta, ¿no? Para el trabajo. Eh, yo lo que sí he visto es que el presidente Biden está totalmente obsesionado con Donald Trump. Y sí en su vídeo hace una mención especial Sale un a los momento. manga extremists, Sí, ¿no? sí. Nada que- Porque yo creo que él reconoce y ha hecho este vídeo dirigido a Donald Trump porque reconoce que va a ser su único adversario, porque yo no veo que Yo no dentro veo, sí, de los republicanos haya otra persona que pueda hacer Podría frente. suceder Ron DeSantis en el caso de que Donald Trump tuviera algún indictment o alguna cuestión judicial que le complicara las primarias de verdad. El recargo casi natural sería Ron DeSantis, porque no veo nada más. O sea, el resto son figuritas muy pequeñas, incluido el vicepresidente Mike Pence, Sí que que no veo que tenga ninguna opción. para eso la izquierda liberal ya se está encargando
de mantener ocupados a los abogados de Trump, ¿no? Que es ahora mismo lo que están haciendo con Tucker, ¿no? Y le están poniendo un montón de juicios y están saliendo ya personas que dicen que han sido abusadas por él, etcétera, ¿no? Ah, sí, lo he leído recientemente. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es interesante también porque lo de Biden del vídeo es que normalmente cuando se anuncia la candidatura se hace dentro de un estadio con un mogollón de gente y no en un vídeo pregrabado. Así que eso me parecía un poco raro porque Pero normalmente... por otro lado, Joe, es complicado contener, o sea, lo del vídeo es cierto, pero va a ser complicado contener y gestionar una campaña con un candidato. Si la capacidad de Joe Biden está tan en entredicho de verdad, ¿vale? O sea, no lo sé, realmente es complicado. Va a ser muy diferente de llevar muy diferente, perdón, muy difícil de llevar una campaña por la dureza de una campaña. Yo a mis 38 años, si tuviera que llevar una campaña como las presidenciales americanas que duran 1 año y medio, acabaría agotado cada día. Un señor de 82 años va a tener que hacer meetings, va a tener que hacer discursos, va a tener que hacer debates. Va a ser muy complicado sostener tan poca capacidad. Es increíblemente arriesgado por el lado del Partido Demócrata. En ese Bueno, sentido, sí, realmente el estado de Biden es ese. si me permites un momento, yo estuve hablando con Joe sobre este tema, ¿no? Antiguamente, cuando nosotros vivíamos en España y Uh-huh. escuchábamos un noticiero, el noticiero se limitaba a darte una noticia, ¿no? Te decía, Su Right. Majestad el rey don Juan Carlos I ha visitado el convento de las monjas, tal y cual. Y bueno, cada uno escuchaba esa noticia y la interpretaba, que es Sí, lo mismo que hacían los medios de comunicación, los periódicos, ¿no? sí, sí, sí. Hoy en día las televisiones aquí en Estados Unidos no dan noticias, dan opiniones. Y entonces ellos lo que intentan de alguna manera es convencerte de lo que te están contando su realidad, ¿no? Y actualmente le estaba comentando con Joe que hay empresas como NewsGuard o como Check My Ads que te leo sobre Check My Arts, según está escrito en The Influence Watch y otros medios. Check My Arts Institute es una organización activista de la industria de la publicidad y redes sociales dentro de la izquierda, que presiona a los anunciantes para que abandonen su patrocinio de sitios web y programas de televisión de centro derecha con el pretexto de erradicar la desinformación. O sea, quiere decirte que no solo Fox News, NBC, CNN, todos estos programas de televisión o cadenas de televisión están intentando influenciar la opinión de la gente, sino que además utilizan como herramientas a estas empresas que están todo el día monitorizando la información que se da, ¿no? Con lo cual, Joe Biden, como hizo en la primera campaña, puede estar en el sótano de la Casa Blanca porque va a ser los medios de comunicación quienes se van a encargar de convencer al público que Joe Biden sigue siendo la mejor opción para este país. Y prueba de ello es que una de las pocas voces que estaba quizá hablando a favor del centro derecha han rescindido su contrato, Tucker. Uh-huh. También para notar, pues normalmente durante las primarias hay debates. Esta vez el Partido Demócrata ha cancelado todos los debates de las primarias, así que Joe Biden al menos no se tendrá que preocupar sobre debates contra los suyos y solamente Sí, tendrá que eso preocuparse. suele ser frecuente tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata cuando es el presidente el que está en campaña a ser reelegido, ¿no? Porque se sobreentiende tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano tradicionalmente que el presidente activo que va a ser reelegido, en el caso de aceptar primarias con sus oponentes,
se convertiría en una plataforma de promoción para unas candidaturas alternativas que no hay registro histórico de casos que hayan salido hacia adelante. No obstante, aún así, si damos por sentado que Joe Biden es el candidato demócrata y Donald Trump es el candidato republicano, se van a tener que enfrentar en debates ambos. Entonces, en ambos casos, cuestiones de medios de comunicación al margen de lo que comentaba Fernando, que es un punto de vista interesante, cuestiones esas al margen, igualmente, tanto Donald Trump como Joe Biden han ganado respectivas elecciones, Donald Trump en el año 2016, Joe Biden en el año 2020, y ambos han gobernado durante 4 años. Quiero decir, en ambos casos se les conoce la acción de gobierno, se esté a favor o se esté en contra de la opción de gobierno, lo cual es interesante porque los medios de comunicación al margen, el público conoce, tanto los seguidores de Donald Trump como los seguidores de Joe Biden, como los que no les guste ninguno de los dos, como los que van a votar a Biden porque no les gusta Trump, como los que van a votar a Trump porque no les gusta Biden, la gente ya sabe, más allá de los medios de comunicación. Gobernar han gobernado los dos. Sí. Entonces, eso coloca un país tan importante como Estados Unidos en un punto complicado, porque esas presidencias ya han existido. Sí, y básicamente yo creo que, bueno, de todas formas, con Trump no era como lo tradicional, porque Trump no era un presidente normal que había sido político durante toda la vida. Así que su administración no era algo fijo, porque si cualquier persona le enoja, despedido y a la calle, que es normal. No es normal. Normalmente, si de hecho, les despedía a todos. Es imposible no enojarle. Siempre estaba enojado. Exacto. Pues siempre estaba despidiendo a gente. Exacto, pero por eso también me parece que los republicanos preferirían a DeSantis porque pueden controlarle un poco también a Trump. Sí. No le pueden yo creo que estoy de acuerdo contigo, Joe, que el Partido Republicano, por lo menos una parte muy importante del Partido Republicano, necesita un viraje lento. No se puede hacer ese cambio, no se puede hacer rápido, pero está buscando como un viraje lento para volver a aquel perfil más tradicional, como han podido ser todos los últimos presidentes republicanos, ya sea George W. Bush, George Bush padre, Reagan como uno de sus grandes referentes o cualquiera de esos. Más que nada porque, bueno, cómo terminó la presidencia de Donald Trump, más allá de cuestiones ideológicas en las que uno puede estar más al centro, a la derecha o a la izquierda, al margen de eso, estoy de acuerdo contigo, Joe, que el gran activo que tiene a favor Donald Trump y en contra a la vez Donald Trump es el increíble elemento disruptivo que tiene. Sí, claro, es la incertidumbre. Para un aparato como el del Grand Ole Party, sí. Es incontrolable Donald Trump, para lo bueno y para lo malo. O sea, a los que les gusta Donald Trump, les gusta porque es totalmente incontrolable. Pero a los que no les gusta, incluso desde su propio partido, acabó con el January 6th. Y eso, claro, es un elemento muy disruptivo. Mira, yo creo que DeSantis no tiene posibilidad. Yo también estoy de acuerdo. Él ahora mismo lo que está intentando es cambiar la ley en Florida que permita que aquellas personas que se presentan a la presidencia no tengan que abandonar su trabajo como gobernador, ¿no? Claro. Entonces eso demuestra ya ahí un miedo. Sí, que él está diciendo, vaya, a ver si me voy a presentar, no voy a salir y me quedo sin el trabajo de gobernador. Y yo creo que de eso la gente se da cuenta. Donald Trump es la clara elección de los republicanos, les guste a unos o no. Eso ya cada uno que decida lo que quiere, ¿no? Pero yo creo que ahora las elecciones... es Biden-Trump otra vez. Se van a basar en Biden-Trump y va a estar basado en la legislatura de Biden como presidente y qué opina la gente de ella. Actualmente estuve leyendo las cifras que un 70% de los americanos no quiere que se presente y dentro de su partido un 51% no quiere que se presente, ¿no? Ha habido una serie de escándalos que tengo aquí como la retirada desastre de Afganistán, donde murieron soldados norteamericanos,
bueno, infinidad de cosas de las que podemos hablar, y yo creo que todo eso va a ser lo decisivo en si él va a ganar a Trump o no va a ganar. Hay un factor, Fernando, estando bastante de acuerdo en los datos que has dado, hay un factor que entra en juego en la campaña y que cambió las midterms, que es la sociedad americana, incluida la parte más conservadora de la sociedad americana, ha cambiado. Entonces, hay toda una generación, en este caso de mujeres principalmente, conservadoras e incluso seguidoras del Partido Republicano de Donald Trump, que llevan tantas décadas, por ejemplo, pudiendo abortar de una forma libre, que se han acostumbrado a ese derecho y lo viven de forma natural. O sea, poca gente recuerda antes de la decisión de los Roe años versus 70 de la Wade. Corte. Sí. Exacto, no me salía exactamente. Roe versus que poca gente recuerda antes de esa decisión en los años 70, y eso condicionó totalmente unas midterms que estaban llamadas a ser una estratosférica derrota para el Partido Demócrata, como tradicionalmente son las midterms. De golpe consiguieron mantener el Senado y prácticamente perdieron unos pocos asientos en el Congreso, y el gran razonamiento de eso fue precisamente la cuestión del aborto. No era la popularidad de Joe Biden la razón por la cual se sostuvo la Cámara baja. Entonces, ese factor aparentemente poco importante, yo creo que puede tener un elemento movilizador muy importante, especialmente en el voto femenino de la derecha. O sea, Sí, las mujeres sí. tradicionalmente conservadoras o seguidoras de Donald Trump tendrán un dilema. Por un lado, no quieren a Biden de presidente, por otro lado, y quieren en cambio a lo mejor a Donald Trump, por otro lado, ya se han acostumbrado a una serie de derechos que hacerlas retroceder esos derechos va a ser realmente complicado. Yo creo, en mi opinión. Bueno, yo creo que también podrían dar la culpa un poco a Biden, porque Biden y también Barack Obama, antes de él, habían prometido codificar la ley para que no se puede cambiarla y no lo han hecho. Y le preguntaron justamente, me parece, a Barack Obama unos meses después de que comenzó su presidencia, ¿cuándo vas a codificar la ley? Y dice, pues esa no es mi prioridad ahora mismo. Claro, estuvimos justamente dentro de Pero una Trump crisis puso a 3 económica. jueces en la Corte Suprema. En 4 años consiguió colocar a 3 jueces en la Corte Suprema. Eso es una gran victoria para él y una de las cosas que prometió y cumplió, de que realmente iba a modificar la Corte Suprema poniendo tantos jueces como pudiera. Sí, 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 desde luego. Pues también, no sé, a lo mejor deberíamos hablar un poco del escándalo de Hunter Biden, porque eso, y lo del ordenador, porque eso es una historia que también podría complicar la cosa un poco, porque al principio y durante los debates de las elecciones anteriores, estaban diciendo que esa noticia no era verdad, que se había inventado o que era desinformación que salió de Rusia. Lo del ordenador, de lo que contenía, y 50 personas de la Seguridad Nacional firmaron una carta diciendo que parecía que era de los rusos. Resulta que todo eso era una estafa, básicamente, porque resulta que era su ordenador y tenía información sobre sus trabajos en Ucrania, sobre sus trabajos con los chinos, y mucha gente no quiere hablar de eso, especialmente en los medios, porque claro, si se enfoca en eso, entonces eso también podría distraer a otras cosas, pero yo creo que tiene que ver especialmente a nivel mundial porque estamos justamente en una guerra proxy con Ucrania, aunque oficialmente no estamos en guerra, pues tenemos tropas ahí que están entrenando, y también estamos preparando para una posible guerra con China. Nunca se sabe, pero se está hablando de defender a los taiwaneses, que a mí me parece que es más bien defender a los chips que ellos tienen para poder guardar la tecnología que nosotros queremos. Al igual que luchar en Ucrania, quiere decir guardar los minerales, el oleoducto, el gasoducto, todo eso.
Siempre hay varios motivos para cualquier guerra, pero cuando se piensa que Hunter estaba trabajando con los ucranianos y también con los chinos, y ahora estamos en tiempos difíciles con ellos, y encima parecía que no tenía los estudios para poder mantener ese tipo de trabajo, pues eso lo hace un poco cuestionable en términos de quién le puso en ese trabajo y por qué. Y era por hacer un trabajo de verdad para esas empresas. Burisma me parece que se llamaba la empresa en Ucrania. ¿Por qué estaba haciendo ese trabajo? O es que de verdad su trabajo era darles acceso a su padre, que en aquel entonces era vicepresidente y ahora es presidente. Y eso también, yo creo que la corrupción está en todas partes de la política, pero como estamos empezando otra vez una campaña, eso podría salir en los debates, ¿no? Bueno, en todas las partes de la política, pero según publica el New York Post, las figuras políticas han utilizado durante mucho tiempo a sus familias para encauzar el poder y los beneficios para su propio enriquecimiento. Dice, un político en particular, Joe Biden, emerge como el rey, con no menos de 5 miembros de la familia que se benefician de su generosidad, acceso favorable y posición poderosa para la ganancia comercial. En el caso de Biden, estos acuerdos incluyen socios extranjeros y en algunos casos incluso dólares de los contribuyentes estadounidenses. O sea, no quieren hablar de ello, pero sí está ahí, aparece en las publicaciones, que creo que creo que es en el Congreso, ¿no? Que están ahora hablando sobre esto y están mencionando que ya saben que hay hasta 9 miembros de la familia implicados. Sí, y eso suele pasar en España también, no somos los únicos que tenemos ese Eso, tipo de... sin defenderlo en ninguno de los casos, es cierto que eso pasa en todas las esferas del poder. Es Succession, eso es la HBO Succession, Sí, es sí. exactamente eso. En el caso de Trump es exactamente igual. Trump colocó a Ivanka era asesora de seguridad nacional y formaba parte de los... O sea, es, es, es difícil posicionarme en eso más allá del no apoyo Bueno, al... pero yo creo, Sergi, que en el caso de Trump, y no estoy intentando defender una postura frente a la otra, pero yo creo que en el caso de Trump, él cuando entró en Washington, eh, él era un hombre de negocios. Él quería llevar un país como se lleva una empresa. Y entonces él se rodeó de un montón de gente que estaban ya en el establishment y que él pensaba que era gente que estaba interesada en seguir a lo mejor un sueño, en hacer volver la grandeza a Estados Unidos, y luego se encontró que muchos de estos pues le traicionaron, ¿no? Entonces él necesitaba rodearse de gente que a lo mejor pudiera fiarse de ellos 100%, ¿no? Pero no es en el caso de Joe Biden. En el caso de Joe Biden, los escándalos no vienen por ese lado, vienen porque han tomado comisiones de países, de empresas y bueno, pues un montón de cosas ilegítimas, ¿no? Sí, a mí confieso con humildad, en primer lugar, el caso de Hunter Biden me resulta difícil posicionarme. Supongo que ahí es la distancia que se ve estando en otro país a ese respecto, porque la información que te llega cuesta o sea, hay mucho debate de la parte política y se utiliza la parte familiar, tanto en el caso de Trump como en el caso de Biden, aun notando la diferencia que tú decías, Fernando, que es cierta. Cuesta saber qué parte de la información es fea y qué parte de la información es ilegal, que son dos cosas diferentes. Quiero decir, que yo descuelgue el teléfono y le eche un cable a un familiar mío es feo, pero depende de en qué circunstancias, no es ilegal. No tengo ningún interés, cero, en defender toda la carrera política, perdón, la carrera económica de Hunter Biden en Ucrania, que me parece fea, la verdad.
Desconozco, tal vez desde la distancia de otro país o de otra cultura, los detalles de cuál es legal y cuál es ilegal. Sé que se le ha llevado a los tribunales en más de una ocasión, que el Hunter Biden es realmente una persona que ha puesto en apuros a su padre multitud de ocasiones, no solo por las comisiones en el caso de la empresa Barista y todas esas movidas, sino también por las cuestiones de la droga, por las cuestiones de tal. Me cuesta tomar un posicionamiento más allá de que no me gusta ni me parece interesante. Entonces, recojo el guante de lo que decías, Fernando, de separar el caso de la familia Trump con la familia Biden. El caso de la familia Biden hay que analizarlo de una forma, el caso de la familia Trump hay que analizarlo de otra. Sí, Sin ser son dos casos totalmente distintos, ¿no? totalmente Porque distintos. la familia de Trump no creo recordar que haya dado ningún escándalo de este tipo y, sin embargo, pues la familia del presidente actual, pues hoy mismo está Hunter Biden en juicio otra Bueno, vez por sí que otro había tema distinto de una stripper que al parecer ha tenido una hija con ella que tiene ahora 4 años y el hombre no ha pasado manutención y se ha negado a pagar ningún tipo de dinero ni a reconocerla, a pesar de que la prueba de DNA ha demostrado que es su hija biológica. Sí, aún así me limito a decir lo que decía, ¿eh? A primer lugar, prudencia y humildad en mi caso desde la distancia de otro país. Y en segundo lugar, también el problema es cuando ya colocamos la política, el debate. O sea, Estados Unidos está enfrente de una encrucijada entre dos candidatos con problemas de popularidad y con obra de gobierno y ambos presidentes, el 45 y el 46. Entonces, claro, se complica para mí la cosa cuando el debate se mantiene en términos de sus familias. Ambos casos, familias complejas, lo dejo ahí, casos totalmente diferentes, pero familias complejas porque la elección es entre quién es el presidente. Entonces, en el caso de la familia de Biden, es compleja y sobre todo el caso de Hunter Biden, el caso de la familia de Trump, por otros motivos totalmente diferentes, pero tanto el caso de Donald Trump Jr., como el caso de Ivanka, como el caso de Kushner, es complejo también. Pero claro, el debate va a ser quién va a gobernar Estados Unidos del año 2025, de enero del 25 al 29. ¿No? Entonces, se utiliza la acción personal o las corruptelas con la familia para cuestionar la validez política de ambos candidatos. Y claro, al final del día, quien va a gobernar va a ser o el 45, o el presidente 45 que va a tener su segundo mandato, o el presidente 46 que va a tener su segundo mandato. Ambos, dos señores, uno de casi 80 años, con multitud de casos judiciales persiguiéndole, algunos de ellos francamente complejos, como el caso de January 6th, el otro, un señor de 82 años, que si finaliza vivo su mandato va a ser con 86 años, con un más que cuestionable o sea, capacidades para gobernar la principal potencia del mundo. Hostia, es un dilema complejo y a mí como admirador de Estados Unidos y de la política norteamericana me parece un debate complejo, sin querer menos-tener el debate de los hijos. Pero mi pregunta es, ¿a qué me lleva eso? Porque yo puedo ser un candidato excelente, una persona excelente, un profesional excelente de lo mío y que mi hijo me salga mal. Eso también puede pasar. En el caso de Hunter Biden, claro, Hunter Biden o la familia Biden, la tragedia que les ha seguido a esa familia, yo no sé, es que Bueno, no pero sé. en este caso no es que tu hijo te haya salido mal, es que tu hijo, desde que tú eras vicepresidente, Sí, ha sí. utilizado la vicepresidencia y posteriormente la presidencia para enriquecerse, Sí, sí, aquí hemos utilizando el tenido. nombre de Biden. Sí, O sí, aquí sea, hemos tenido en Cataluña, por ejemplo, el caso del presidente Pujol, que fue el presidente de Cataluña durante 23 años, con muchos problemas por el hijo primogénito, también por cuestiones parecidas. Es verdad que se utiliza. También yo no sé, primer punto, hasta qué punto yo puedo entrar en una reunión y yo decir, yo soy amigo de Joe, no de Joe Biden, sino de Joe Mojaga. Ah, vale. Sí, sí. No es lo mismo. Es decir, soy amigo de él y él a mí me ha prometido. Es muy complicado, pero aún así, sin querer desoír ese debate, que me parece un debate interesante, yo creo que la sociedad americana en algún momento tendrá que darle la vuelta a ese debate y girarse hacia la obra de gobierno, tanto la de Trump como la de Biden. En Sí. algún momento habrá que hablar de eso, más allá de las cuestiones que haga su familia. Que claro, entiendo, pero si me permites un segundo, por supuesto, eh, soy el invitado, soy vuestro no, invitado no, y no, y callar un me poco. encanta, pero si me permites un segundo, en el caso de Joe Biden, están estudiando
las cuentas bancarias y es lo que están siguiendo. Y entonces, no es que tú digas, oye, no, yo, mira, es que conozco a Sergi aquí en el mundo del cine y tal, íntimos amigos, quiero que me des este papel. No es eso, sino que las cuentas bancarias están demostrando cómo dinero que ha venido ilegítimamente a la familia Biden ha ido a parar a las cuentas de quien llaman Big Daddy, ¿no? El gran hombre. Entonces, para mí es una cuestión distinta. Pero bueno, para que no nos quedemos colgados ser en así, esto... eso se demuestra en unos tribunales y mierda para ellos, para Claro, entendernos. y eso es lo que están haciendo los republicanos, se están concentrando, yo creo, en eso, y los demócratas se están concentrando en el 6 de enero. Pero bueno, para no quedarnos colgado en esto, ¿qué te parece, Joe? Oye, si le dedicamos unos minutos por lo menos a quien ha aparecido en ese vídeo, que va a ser la compañera de viaje de Joe Biden, que es Kamala. Ah, vale, bueno. Bueno, Kamala, al ser honesto, yo trabajé por el Departamento de Justicia durante un par de años de California, Sí, pero ahí eso fue sí, pero eso fue después cuando estaba Javier Becerra, que ha subido también, y ahora tenemos otro que se llama Rob Bonta. Pero honestamente, Kamala Harris, aunque su carrera es impresionante como abogado, etcétera, pues en cada entrevista, en cada discurso parece estar borracha, siempre se ríe de cualquier cosa, las cosas que dicen muchas veces no tienen sentido y hablan a la gente como si fueran unos niños. Así que yo no creo que tenga mucha fuerza como vicepresidenta y no sé si Biden, porque Biden ha anunciado su candidatura, pero él no ha dicho quién va a ser su vicepresidente. Yo creo que repetirá TIC. Perdón, creo que sí que está incluido en el vídeo que pone Biden-Harris Ha al puesto, final del sí, vídeo. porque Aún también así, están viajando. Aún así, cambiar el VP en una continuación de mandato sería una cosa histórica, o sea, algo histórico prácticamente nunca visto en la historia reciente. Sí, sí. Diferente es el caso de Trump, que por cierto yo os pregunto a vosotros como norteamericanos, ¿quiénes creéis que será su elección como VP? Porque obviamente Mike Pence no será. No, Claro. no, para nada. Bueno, yo creo que, bueno, le habían preguntado sobre si aceptaría DeSantis como vicepresidente, Wow, eso pero sería un Trump, ticket potente. sí, pero Trump dijo que no tiene ningún interés. Pero eso es lo que dice ahora. A ver qué dice dentro de un par de meses. A lo mejor muchas veces, y ya sabes, en la política muchas veces se ataca a alguien y eso pasó en las elecciones anteriores. Le dices, pues ese hijo de puta le ha puesto cuernos a su mujer, ha hecho un montón de cosas y luego dentro de un par de meses, yo apoyo a este hombre que es un hombre... También Kamala Harris acusó a Biden de racista en uno de los debates de las primarias y a Biden le pillaron en la libreta cuando estaba eligiendo quién sería su VP para el ticket, le pillaron unos escritos que ponía Don't hold grudges, creo que ponía, o algo así, la lista de las cosas. Mira, que, por favor, Kamala. a mí me encantaría que Trump cogiera como vicepresidente a Tim Scott, de Carolina del Sur. Mira, pues no conozco esta figura. Sí, pues es una persona de color, es un político súper honesto, que él siempre ha dejado claro que viene de una familia que fueron esclavos ahí en Carolina del Sur, que él no tiene ningún resentimiento hacia nadie y que eso de que vivimos en un país racista, que es una mentira, porque si fuera así, él no hubiera llegado a donde ha llegado hoy en día, a la política, ¿no? Y es una persona que, la verdad, le tienes que escuchar hablar. Cuando habla es que proyecta honestidad, ¿no? Voy a chequearle, porque mira, de nuevo desde la distancia, esta figura no la conocía y me parece una figura interesante por lo que estás diciendo de seguir de cerca. Tom Scott. Tim Scott. Y el Vivek Ramaswamy, ¿cómo se llama? El indio americano, también me parece que está buscando la presidencia
en el lado republicano. ¿Le conoces? ¿Alguno de No, vosotros? Vale. yo por Va- el lado republicano estaba siguiendo, aparte de DeSantis y Trump, obviamente, Mike Pence, Nikki, Haley, también, sí. sí, también Mike Pompeo, pero justo la semana pasada dijo que se retiraba de la... De Sí, la... Sí. Mike Pompeo, menos mal, porque a mí me parece una cosa de miedo por Sí, a su mí también. historia de seguridad y de, bueno, Chris Christie también estaba ahí, que no sé, no sé. Yo eso también francamente, una parte, sí. francamente veo muy complicado nadie que pueda plantearle, es que es Donald Trump. Entonces, enfrentarte a Donald Trump en las primarias es perder ahora Sí, mismo. sí, Y él es respecto el... a lo que Fernando decía de Sí, Kamala Harris, que para no rehuir el debate, de nuevo es complicado. Yo nunca he sido un absoluto admirador de Kamala Harris. Me refiero ni cuando las primarias demócratas, que al final salió elegido Biden, que estaba Buttigieg, que estaba Elizabeth Warren, que estaba... Yo confieso que siempre me ha parecido una figura que me cuesta que me genere engagement. Creo que aparentemente es una mujer muy válida, con una trayectoria profesional, como decía Joe, muy sólida como fiscal en California, su trayectoria como jurista, su propia historia personal, me parece muy interesante. No obstante, me parece un poco más vacía de contenido. En ese sentido, y don't get me wrong, pero en ese sentido, cuando la candidata era Hillary Clinton te podía gustar o te podía no gustar, pero tenía una robustez, una solidez, su discurso muy fuerte, un contenido sólido, de profundidad. Era una figura política muy dura, tanto si te gustaba como si no. El caso de Kamala Harris me parece como figura política un tanto más frívola, la falsa, figura falsa política. diría yo, Yo no me que atrevería, yo no sé si decir tanto falsa, pero no lo sé, me cuesta juzgar en ese sentido, pero sí que el contenido, sí, incluso en los parece debates, típica política, o sea, le haces sí, una pregunta y en vez de sí, responderte sí. dice O palabras sea, que no tienen sentido. Sí, o por ejemplo, para coger otra figura femenina fuerte, el caso de Elizabeth Warren, de nuevo, te podía gustar o te podía no gustar, pero era una figura con un discurso sólido, ¿no? Entonces, ya nunca he sido un fan de ella, pero parecía como la candidata perfecta, por ser la primera vicepresidenta mujer, por su mixed race, por todas esas sí. cosas, por el hecho de haber sido fiscal general en California. Pero ahora mismo es que la popularidad de ambos es bajísima, es Bueno, bajísima. para mí el caso de Kamala, yo creo que va a echar atrás a bastante gente, primero porque la gran mayoría de los americanos piensa que es tonta. O sea, y Sí. no intento insultar diciendo esto, sino que es lo que la opinión general, ¿no? Que piensan que es una mujer que es medio tonta. Y luego, si te fijas Bueno, en pero es su difícil llegar donde ha llegado antes de la vicepresidencia, ¿eh? Llegar donde ha llegado sin capacidades es difícil, bueno, porque yo no su estoy carrera yo no jurídica, estoy, yo no estoy criticando su carrera anterior, estoy hablando de hasta ahora, ya, ¿no? Ella, por ya, ya. ejemplo, en las entrevistas nunca sale bien parada, o sea, y siempre acude a esa sonrisa loca que tiene en cuanto le preguntan algún tema del que no sabe responder. Y si te También es fijas en verdad. su vicepresidencia, ella, por ejemplo, al final del año fiscal del 2022, más de 1,6 millones de inmigrantes ilegales han estado en este país. Y eso ha sido un gran fracaso de su parte, porque es lo que le encomendó el presidente de Estados Unidos desde el día 1, tú te vas a encargar de la inmigración. Y si te fijas en el tema de la mujer con el caso de Robbie Wade, Ujú. también ha perdido eso en la ley del aborto. O sea que todo lo que se le ha pedido que se encargue de ello no ha llegado Es cierto, a ningún es, fin.
Es cierto, para dar un contexto histórico, es cierto esto que estás diciendo, Fernando, para dar un contexto histórico a esto hay que decir también que tradicionalmente la figura de los vicepresidentes es una figura muy complicada en términos de popularidad. Caso de Mike Pence, caso de Joe Biden como vicepresidente de Obama. En todos los casos, la única excepción tal vez sería el caso en la historia reciente, el caso de Dick Cheney como VP de George Bush, porque normalmente las figuras de los vicepresidentes suelen ser hombres de paja o mujer de paja en este caso, figuras que te sirven muy bien para la campaña electoral porque te completan un flanco electoral que tu candidatura tiene una cierta fragilidad. Por ejemplo, el caso de Trump, Mike Pence. Trump es un presidente, era un candidato muy disruptivo, muy antipático por sus formas, muy contrario a, pues colocó a Mike Pence, una figura tradicional del Partido Republicano, bien conectada con su base religiosa, etcétera, etcétera. En el caso de Obama, exactamente lo mismo con Joe Biden. Es una figura muy complicada de popularidad porque están bastante atados de manos y de pies, todos ellos, con la excepción de Dick Cheney. Y es complicado porque no tienen visibilidad, porque el protagonismo es para el presidente. También hay que decir en el caso de Joe Biden que cuando eliges a un presidente de 82 años que al acabar su mandato tendría 86, la vicepresidencia toma mucha fuerza, porque todos sabemos lo que pasa. Bueno, a ver, uno se puede morir con 40 y con 80 y con 90. Puede pasar en cualquier caso, pero los odds de que pase cualquier cosa en términos de salud son más elevados cuando estás de 82 a 86 años y eso le da un peso muy fuerte a la figura de Kamala Harris. Pero sin querer defender a nadie, le pasó lo mismo a Mike Pence. Y le pasó lo mismo a Joe Biden cuando era el vicepresidente de Barack Obama. Solo tomó una cierta popularidad Joe Biden como VP de Barack Obama en los últimos 2 años porque Obama sabía ya que no se iba a presentar y entonces hacían todo aquello del bromance que tenían, de que se llevaban muy bien y ganó una cierta popularidad. Pero la figura de Joe Biden como VP en el primer mandato de Obama y parte del segundo es muy residual también. En la línea de lo que decías, precisamente para resaltar lo que decías, Fernando. Sí, y muchas también gracias. hablando bueno, de vicepresidentes que muchas veces, a veces, bueno, casi es chiste, pero mucha gente o broma que a veces dicen elijan un vicepresidente menos agradable porque así sabes que no eres un Right. blanco, no te van a matar porque si Right. no, gana la presidencia y Claro. todo va Claro. a la mierda. Siempre los vicepresidentes siempre son más low-key que los presidentes. Sí, Por todas esas razones. Sergi, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, que es magnífico. Lo único que en este caso hay una variante y es la edad del presidente. Sí, O sea, que es que indiscutible. la gente Indiscutible. ahora sí se está fijando en Kamala, porque si el Porque puede presidente ser se presidenta. muere, va a pasar a ser presidenta, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, es un tema delicado precisamente por eso. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo que el caso de Kamala es un tema muy delicado porque, claro, un presidente de 82 años a camino a 86 a final de mandato, bueno, en fin, si en el caso de que pase cualquier cosa, la presidenta sería Kamala Harris. Y yo también pienso que a mí no me transmite la solidez suficiente para llegado el caso. Pero también las cosas como son, por aquello de decirlo todo y por aportar argumentos de todo tipo, también es verdad tradicionalmente que los vicepresidentes low-key, cuando llegan a la presidencia, brillan con su luz propia. Véase el caso del padre de George W. Bush, H.W. Bush, por ejemplo, fue un vicepresidente bastante gris de Ronald Reagan, pero luego tomó una cierta relevancia cuando accedió a la presidencia. Uno de los casos tal vez contemporáneos más sonados sería el caso de Nixon, por ejemplo. Nixon fue el vicepresidente de Eisenhower y en cambio la relevancia de Nixon dentro de la esfera política cuando fue presidente y el grado de protagonismo que tomó llamaba la atención si lo comparabas con su perfil más bajo cuando estás a la sombra de alguien de mucho carisma, en este caso como el caso del presidente Eisenhower, por Nixon, ejemplo. que para mí fue uno de los mejores presidentes, aunque los medios de comunicación se lo han querido arrebatar. Pero bueno, Eso es otra fue pregunta que yo quería haceros, Fernando, como norteamericanos, siendo yo un apasionado de la política americana, pero desde fuera. ¿Cuál era vuestro presidente republicano y vuestro presidente demócrata favorito?
Yo no sabría decirte ahora mismo, pero sí te quería decir que, por ejemplo, Estados Unidos debía mucho a Nixon porque durante su mandato fue cuando nació el petrodólar. Sí. Entonces, que fue cuando Estados Unidos empezó realmente a tomar una relevancia internacional increíble. La figura de Nixon, para mí, desde fuera, como apasionado de la historia y de la política americana, es una figura poliédrica, es compleja, es realmente compleja. Tiene muchas sombras, sombras muy, muy, muy profundas, pero también tiene algunas luces que la historia ha ido resaltando, por ejemplo, como la reconexión con China, por ejemplo, en este caso a través de Henry Kissinger, entre él y Mao Zedong. Son cuestiones interesantes, o incluso la guerra del Vietnam o los diferentes intentos de finalizar la guerra del Vietnam bueno, que había empezado en las presidencias demócratas. Sí, yo creo que, bueno, para mí, para responder tu pregunta, yo creo que mi presidente republicano favorito sería Abraham Lincoln y No, de contemporáneo. contemporáneo. Ah, vale, vale, Contemporáneo. 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 Esa trampa me la conozco con mis O amigos sea, americanos. entonces, Lincoln es favorito para mí también. sí, sí. Bueno, demócrata diría JFK, John F. Ok. Kennedy, pero tampoco, no sé si se considera como De contemporáneo. los últimos 50 años, 50, Vale, 60 años. vale. JFK es ok, pero muy en la línea, ya queda muy atrás. Pero vale, venga, sí, ok, compro. Eso. Pues ¿Y entonces, republicano? republicano, no sé, quizás Nixon también, porque Ronald Reagan, bueno, no sé, tendría que analizar lo que hizo. Yo estaba viviendo, bueno, cuando ganó Reagan, nosotros estábamos en España y recuerdo el intentado asesinato de Reagan también, Sí, que pasó sí, en sí, aquel año. sí, Y sí, nuestra sí. profesora, es que no me acuerdo de su nombre, era una americana. Pero yo nunca, no se hablaba de política, pero no muy apasionadamente me parecía en aquel entonces, aparte del intentado del tejero, pero yo le dije a la profesora, oye, ¿has oído que intentaron matarle al al presidente Reagan? Y me dice, espero que se muera. Y me dije, pero Esa joder, era Lily, Wow, ¿no? wow, me sorprendió totalmente que no esperaba wow, eso. Y eso era una mujer muy calladita, estudiosa. wow. Mía, pero Oye, vamos. ¿qué os parece? Porque yo creo que ya nos estamos acercando al tiempo. ¿Qué os parece si antes de acabar dedicamos unos minutos, ya que estábamos hablando de Kennedy, a Robert Kennedy, ¿no? Que parece que el Partido Demócrata no está muy interesado en que tenga mucha presencia o pueda hacer, que quizá pueda hacer daño al presidente actual, ¿no? Yo Sí. con franqueza lo dudo, igual que dudo que Mike Pence o que Mike Pompeo o que Nikki Haley pueda hacerle sombra a Donald Trump, la figura de Kennedy me parece absolutamente irrelevante. O sea, es Biden-Trump. Entonces, dudo francamente que ninguno de los pequeños satélites alrededor tengan. La única excepción que hacía yo en el lado republicano era Ron DeSantis, pero también hablando con vosotros comparto los argumentos de que realmente es una figura relevante y no le veo capacidad de hacerle sombra a Trump. En el caso de Kennedy lo veo muy complicado, la verdad. Bueno, no sé que. No, quizá me confundo, pero estaba escuchando el otro día que dijeron que dentro de los demócratas, Kennedy tiene el apoyo de un 10% de ese grupo, así que tampoco es una cifra pequeña. Y como es de una familia que lleva muchísimo tiempo en la política, aunque también hay la polémica de la vacuna y otras cosas, Sí. yo creo que si es que pueda darse a conocer un poco más, se conoce, pero darse a conocer en términos de lo que quiere hacer, en los cambios que quiere hacer, y quiere hacer varios cambios dentro del gobierno, pero grandísimos. Así que habrá que ver, pero no sé, al No, yo menos. lo digo más que nada en el sentido de que la tradición reciente norteamericana no da prácticamente ningún ejemplo, por no decir ninguno, de nadie que haga sombra a un presidente que quiere continuar y presentarse a la reelección.
ni en Sí. el lado republicano ni en el demócrata. Entonces, podrán tener una cierta relevancia y ciertamente un 10% no es una cifra pequeña dentro de ser minoría, podrán tener una cierta relevancia, algo de discurso, pero para que se cambie a un presidente sentado o sea, en un presidente que está gobierno, en el caso de la reelección, es que no me viene a la cabeza ningún ejemplo reciente de los últimos 60 años. Entonces, con un 10% puede ser una voz relevante dentro del partido, pero que un 10% tenga la capacidad de hacer un hito histórico del tamaño de cambiar a un candidato a la reelección en la historia, no se conoce ningún ejemplo en la historia Pero contemporánea. fíjate que todavía estamos a un año y hay mucho por escribir, pero yo creo sinceramente que si alguien pudiera en estos momentos ganar sería él, a Trump, porque es una persona que dentro del Partido Demócrata no está tan a la izquierda. Y yo creo que eso podría atraer también a votantes que a lo mejor no estarían tan contentos con Trump. El tema de las vacunas es cierto que prácticamente estamos empezando a salir de la pandemia y claro, eso en lo que es el ciudadano norteamericano de centro, digamos, más de centro o más mainstream en ese sentido, sobre todo por el lado demócrata, porque claro, se presentaría por el Partido Demócrata, esa posición asusta por lo reciente que está el tema de las vacunas. Por cierto, Fernando, permíteme que me he quedado con curiosidad por saber tu republicano y tu demócrata Perdona, sí. de los años recientes, desde mi curiosidad de extranjero. Pues yo también tendría que pensar y analizarlo y no sabría decirte ahora mismo, porque yo lo que hago es que me fijo, yo no he sido un republicano toda la vida y sí puedo decir que a lo mejor personalmente tengo una postura más de centro derecha, pero yo cuando veo cualidades en un presidente demócrata, yo voto por él. Yo de hecho voté por Obama cuando salió. Yo me acuerdo, estaba en Madrid, estaba de hecho creo que en una fiesta de la Embajada Americana y me puse muy contento porque pensé que realmente iba a traer un cambio positivo, ¿no? Entonces Hay muchos casos de votantes de Obama que luego se pasaron a Trump, por ejemplo. Es bastante habitual, de hecho. Sí, yo lo que hago es que me fijo en la gente, intento analizar, ¿no? Y había muchas cosas que me gustaron de Nixon, había otras que me gustaban de Ronald Reagan. Pues no sé, no sabría decirte con quién me quedaba. Pero dejarme que os pregunte, porque antes que nos vayamos, yo me metí en la página de joebiden.com y estaba mirando en su página de logros, ¿no? Y me gustaría, porque estuve leyendo los logros y yo decía, joder, ¿estos son realmente logros? Y me gustaría saber así rápidamente qué opináis de ello. O sea, el primero que tiene es que protegió la igualdad del matrimonio LGBTQ. El segundo es que cambió nuestro enfoque sobre la marihuana. Yo digo, bueno, pues no sé, porque yo le estaba comentando a Joe, ¿no? Que la marihuana realmente tiene un componente activo que es el THC, ¿no? Y que la marihuana que se fumaba en tiempos de Woodstock es como si hoy en día te fumaras pues 35 canutos, ¿no? O sea, que ha cambiado y el legalizarlo y por eso yo creo que está causando tantos daños, ¿no? En la población, pero bueno, ahí cada uno con lo que quiera, pero que esto está dentro de sus logros. Luego, otro de los logros que tiene es el alivio de la deuda estudiantil, que todavía ni siquiera ha sido aprobada ni ha pasado, pero la tiene como logro. Recuperación de la industria, que realmente es otra cosa que también es que daría para otro programa para hablar de esto, ¿no? Porque sí, la industria no es una cosa que llegue él y la recupere, ¿no? Es un proceso que viene de atrás. Pero bueno, tiene que firmó la ley de la reducción de inflación, y también es otra cosa que uno se puede llegar a preguntar
¿Cómo puede ser eso un logro si nosotros tenemos hoy en día una inflación en tiempos récords que se piensa que incluso que el dólar lleva cayendo ya desde hace mucho tiempo, que piensa en ámbitos financieros se piensa que la inflación va a llegar a límites insospechados? Mejora de la atención de la salud para los veteranos, que eso siempre es una cosa buena. Tomó medidas históricas para abordar la epidemia. eh, bueno, el Eso es restablecimiento y liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial. ¿Vosotros pensáis que eso lo ha conseguido? Yo francamente creo que de todo lo que has citado son logros ambiguos y muy difíciles de sostener, en el sentido de que un logro concreto, puedas estar a favor o no, de acuerdo o no, es algo tangible, ¿no? Por poner un ejemplo, vamos a coger el caso de ACA, el Obamacare, por ejemplo. Uno puede decir yo no estoy a favor y otro puede decir yo estoy a favor, pero es un logro tangible. He aprobado esta ley y sí. he aplicado este cambio. Es un logro tangible. Más allá de que uno puede estar a favor o en contra. De lo que me has citado, estoy de acuerdo contigo que es muy pobre. Es que, No es tangible. es que tiene uno último que dice que acabó la guerra más larga, refiriéndose a Afganistán, ¿no? ¿Tú qué crees, Joe? Bueno, es que ya había fecha para terminar esa guerra antes de que entró y él adelantó esa fecha y eso lo puso todo en pánico y habíamos abandonado no solamente a aliados que fueron asesinados o torturados también, pero algunos americanos y un mogollón de armas, miles de millones de dólares en armas, tanques, todo tipo de armas que todavía están ahí, o a lo mejor que van a África o donde sea, porque a lo mejor que están en el mercado negro ahora. Así que, como un logro, yo diría, bueno, si has visto, seguramente has visto los vídeos en que los aviones están saliendo y la gente corriendo al lado, cayendo, algunos muriendo, cogiendo las alas y cayéndose. Pues eso tampoco parece un logro, parece más bien como si sales de una casa que se está quemando y dices, pues mira aquí lo que he logrado, estoy vivo, pero logro no, vamos, que un fracaso, porque y la verdad es que me parece que vamos a ver cómo sale la guerra en que estamos ahora mismo, aunque se dice que no estamos en guerra, pero básicamente nosotros estamos dando todo el dinero y eso mientras la economía no está en buenas situaciones. Estamos a punto dicen que estamos a punto de otra crisis económica y estamos dando miles de millones de dólares a la causa en Ucrania. Tenemos cifras grandísimas, altísimas de homeless en toda la ciudad grande de los Estados Unidos, mogollón de gente en paro, aunque también están jugando con los números porque hay tanta gente que lleva tanto tiempo en paro que ya no está registrado en nada porque ya no recibe ayuda del Estado, pero no tienen trabajo. Claro, ese es otro logro que él se ha apuntado ahí, que dice que abordó el plan de rescate americano, ¿no? Sí. Y con 1,9 billones de dólares para el COVID-19, pero que yo creo que ese ha sido quizás la gran zancadilla al trabajador americano, porque sí, todos de repente, qué bien, mira, te da un dinero y tal, pero yo creo que ha mal acostumbrado a los americanos, que ya no quieren trabajar. Encima no dieron lo que prometieron, prometieron varios pagos y yo al menos me parece que solamente recibí uno de $1,400 y eso ni paga la renta para un mes. Así que aquí con la inflación, con todo lo que hay, pues no es suficiente, pero sí hemos llegado a un punto en que mucha gente está harto de la vida americana tal y como es, porque no es el sueño americano. Es como lo que dijo Joan Baptista Humet en su canción Hay que vivir en el 80. Dijo, al sueño americano se le ha ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer.
solo esperar a ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por lo que. Y eso, 40 años después, todavía parece que hay, aunque todo el mundo sueña en ser millonario aquí, más y más gente pobre, más y más dificultades. Y vamos a ver. Tengo que decir yo que Sí, como green card holder sí, estoy agradecido a mi pequeñita porción de sueño americano, que son muchos, han sido muchos ahorros, mucho esfuerzo, mucho trabajo, sí, y sí. pocos países en el mundo dan la bienvenida a las personas que venimos de otros sitios como es vuestro país, Estados Unidos. Que por De- cierto, dicho sea de paso, en este pequeño momento patriota norteamericano, tengo aquí. A Sí, ver, sí. muy bien, muy bien. Pues sí, bienvenido y yo creo que tú vas a lograr muchísimo éxito. No vas a ser de los que sufran porque vas a ser millonario, no tengo dudas. Sergi, ¿por qué no nos cuentas antes de que terminemos un poquito qué es lo que estás haciendo ahora y tus proyectos? Pues justo ahora acabo de, bueno, regresé de Estados Unidos en agosto porque tenía una serie de televisión para una serie de Netflix aquí en España, pero que se estrenará también en principio, creo que en Estados Unidos os llegará también, que es sobre el crimen de la Guardia Urbana, que no sé si lo conocéis aquí en Estados Unidos. Va a ser una serie con Úrsula Corberó de protagonista, la de La Casa de Papel, y es un crimen real que ocurrió en España hace 5 años y es muy sonado, que cuando llegue al público norteamericano seguro que alucinaréis cuando veáis que fue un caso real de un policía. Se encontró el cuerpo de un policía calcinado dentro de un coche quemado al lado de un pantano. Bueno, al principio es que era irreconocible, entonces nadie sabía que era policía, pero luego investigaron, descubrieron, y descubrieron que era el propietario del coche quemado, que era un policía. Primero se pensó que era una vendetta de narcotraficantes o alguna historia así, pero luego se descubrió que había sido su novia, compinchada con el amante de la novia, y intentaron culpar al exmarido de la novia, y todos ellos eran policías, todos Esto ellos. es muy americano. Es muy americano esto. Esto es muy americano. Joder. Cierto, cierto. Eso y otra serie de televisión que esta la he escrito y la he producido con la productora que tengo con mi hermana y con mi cuñada, y escrita por mí y por Blanca Bardagil, que es mi socia al guión, y que la tenemos para TV3, que es la televisión catalana, y que se estrena este año también, donde además hago un papelillo. Perfecto. ¿Y en dónde el público te puede encontrar en las redes sociales? Es muy sencillo. Mi nombre es Sergi Cervera y en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Sergi Cervera, @Sergi Cervera. Tan simple como eso. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Soy previsible. Sergi Cervera en redes sociales y ahí apareceré. Sí, tienes uno de esos nombres como el mío, que no es muy corriente, no hay No es un corriente. montón de No, Sergi Cervera. no hay muchos. Y en Estados Unidos seguro que no. Es muy divertido. O sea, mi experiencia cuando he vivido aquí en Estados Unidos, en cómo los americanos me llaman, es todas las combinaciones. Sergey, Sergio, Serge, todas las combinaciones. Cuesta, lo O cual es sea, bonito. te hacen ciudadano ruso, Sergei. Sí, sí, Sergey, sí, claro, porque buscan el nombre más parecido. Entonces, Sergei es muy conocido en Rusia, Sergio es muy conocido en Italia y en España, y luego Serge es muy conocido en Francia, ¿no? Entonces buscan todas las combinaciones. pues muy bien. Hombre, ¿algo más, Fernando? ¿Qué te parece esta No, yo creo que ha sido un programa fantástico, gracias a Sergio, que ha sido un invitado genial, ha aportado muchísimo, desde luego que le vamos a dar un pasaporte honorario norteamericano, porque poca gente yo creo que sabe, tiene una cultura tan amplia sobre la política americana como Sergi, así que Ya se lo muchísimas dije. gracias. Se lo dije a Joe en su ocasión, cuando medio hablando de casualidad salió esta oportunidad, cuando me habló de vuestro podcast, y aprovecho para decírtelo también a ti, Fernando, que gracias por invitarme, porque es un placer. Me gusta mucho vuestra cultura, vuestra historia y vuestra política, y poder hablar con dos americanos sobre un periodo tan fascinante como el que se viene ahora es muy interesante. Inclusive si es desde posiciones discrepantes, aún lo hace más rico
y más interesante. O sea que gracias por invitarme a vuestro podcast. Pues gracias a ti, desde luego que seguramente no será la última vez. Y con esto yo creo que ya nos despedimos de todos desde aquí, desde Dos Gatos en Tierra de Perros. Chao Un saludo. y muchas gracias.